Aleluya, continuamos en esta transmisión a distancia, pero también tenemos reunión presencial, la Iglesia Sublime Gracia, en la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Les saludamos con mucho cariño, con mucho amor. Y bueno, los viernes hemos empezado a tener este estudio, cómo edificar un hogar. No cómo edificar una casa, sino cómo edificar un hogar. Hemos considerado en el primer plano, en el primer punto más bien, tener los planos correctos, tener al arquitecto adecuado que dirija la obra y tener a los obreros. En este caso específico, en este primer punto, los planos están en la palabra de Dios. El arquitecto es Dios mismo, es Cristo, y los obreros son la pareja que habrá de levantar este hogar. Gloria al Señor. Número 2, la semana pasada veíamos contar con los recursos suficientes para edificar. En el plano espiritual, los recursos son prudencia, sabiduría, diligencia, sujeción, reverencia. Hoy veamos el tercer punto. El tercer punto es un fundamento firme y estructuras sólidas. Fundamento firme y estructuras sólidas es lo que vamos a considerar el día de hoy. Y hasta donde nos alcance el tiempo, tal vez veamos un cuarto y hasta un quinto aspecto. En el plano natural, es importante edificar sobre la roca. Mi padre compró un predio, compró un terreno. Vivíamos como familia, vivíamos en una vecindad en la Ciudad de México, pero mi padre, al ser contratado por una empresa en el Estado de México, vio que estaban vendiendo terrenos en un ejido, el ejido de San Juan Ixhuatepec, mejor conocido como San Juanico. Y entonces mi papá le dijo a mi mamá y ella fue y se entrevistó con el que vendía terrenos y al final, después de haber hecho muchos pagos, y todo, mi papá compró un terreno y edificó, muy importante, sobre la roca. El predio que le vendieron a mi papá es un predio que está en las faldas de un cerro rocoso, un cerro pequeño, pero muy rocoso, es roca sólida. Y lo que hizo mi papá fue excavar profundamente donde encontró la roca. Ahí empezó lo que él llama el mamposteo, piedra sobre piedra sobre piedra sobre piedra, y ya después de poner el cimiento, levantó la casa. Cuando vino el terremoto de 1985, yo veía los cables cómo se movían, pero la casa no. La casa no se movía, pues estaba sobre la roca. Es importante que toda pareja encuentre en Cristo el fundamento de este hogar. Vamos a ver ahí en 1 Corintios 3:11. En 1 Corintios 3:11, vean lo que dice el apóstol Pablo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El único fundamento sólido sobre el cual podemos construir un hogar que no caiga ante las inclemencias de los fenómenos meteorológicos es Jesucristo. Y el Señor nos va a dar esta ilustración, ya la vimos al inicio hace 2 semanas, cuando leíamos Mateo 7, ahorita lo vamos a leer nuevamente. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, el fundamento correcto es Jesucristo. Y si leemos con detenimiento el libro de Eclesiastés, encontramos un texto específico en Eclesiastés que dice, cordón de 3 dobleces no presto se rompe. Mientras que en el punto número 1 el arquitecto es Dios, en este punto número 3 el fundamento es Cristo. Y esto nos lleva a entender que
Una relación de pareja debe tener un tercero interesado y ese es Dios, ese es Cristo. Si nuestro hogar lo construimos en nuestra fuerza, la pareja, vamos a tener muchas diferencias y muchos conflictos. Pero si nuestro hogar lo construimos sobre el fundamento, el cual es Jesucristo, nosotros tendremos éxito. Dice Mateo 7, vamos a Mateo capítulo 7. Vamos a ver nuevamente esta enseñanza que nos da el Señor Jesucristo en el verso 24 al verso 27. Mateo 7, 24 al 27 dice: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquí encontramos un contraste muy interesante. Vemos los mismos tres elementos que atacan la casa. Es lluvia, viento y ríos. Pero vemos el contraste. La primera casa fue edificada sobre la roca. La segunda casa fue edificada sobre la arena. Y es ahí donde encontramos el contraste. La arena nos habla de esfuerzo propio. La arena nos habla de nuestras capacidades, de nuestras habilidades. La arena nos habla de lo que nosotros creemos que podemos hacer. La roca nos habla de Cristo. Cuando el hogar se sustenta en Cristo, lo que va a suceder es que este hogar tendrá tres diferentes embates. Número uno, las lluvias. Les he dicho, en razón de otras enseñanzas, que las lluvias son las experiencias o diríamos, las pruebas de Dios. La lluvia nos habla de pruebas y juicios de Dios. Entendamos, una experiencia es la prueba y cosa diferente es el juicio. Y voy a explicarlo. La prueba es la acción o la actividad que nos permite demostrar que algo es conforme a un propósito específico. El juicio no. El juicio es la acción de Dios queriendo enderezar nuestra vida a través de una disciplina. Son dos experiencias diferentes. Veámoslo de esta manera. ¿Qué fue para Job? ¿Juicio o prueba? Desde la perspectiva bíblica, por lo que yo leo, fue prueba, no fue juicio. ¿Y qué fue para Esteban? ¿Prueba o juicio? Para mí fue prueba. Desde la perspectiva de la Escritura, Dios estaba probando que el corazón de Esteban era un corazón fiel, un corazón ya preparado para entrar a la presencia de Dios. ¿Qué fue contra David? Ahí sí. Cuando viene, David manda hacer un censo al pueblo de Israel y después le duele el corazón. Le duele el corazón porque dice, pequé. Pero después de que ha pecado, es que, fíjense, voy a abrir el paréntesis para entender, había más de 1,000,000, escuchen bien, más de 1,000,000 de hombres que podían salir a la guerra en el pueblo de Israel cuando manda hacer el censo. Consideren un ejército de 1,000,000. Y con el poder de Dios, nada más que Dios vio que había algo de orgullo en el corazón de David. Entonces que trajo juicio. Y el profeta Natán viene y le dice, una de 3 experiencias te está pidiendo el Señor que tomes.
3 meses ser perseguido por tus enemigos, 3 años de hambre o juicio de 3 días. Y dice David, caiga yo en manos de Jehová, porque Él es misericordioso. Y vino la mortandad al pueblo de Israel. Y David dice, pequé yo soy el que pecó, Señor. ¿Qué culpa tienen estos? Pero Dios estaba trayendo juicio sobre la actitud de David. ¿Qué fue lo que hizo Dios regresando con el mismo David en cuanto al bebé fruto del adulterio entre David y Bathsheba? Vaya que el bebé no tenía la culpa, Juicio. David quería que el bebé viviese. Eso deseaba él y se puso en ayuno y oración. Dios no lo escuchó, porque Dios demostró que había hecho algo indebido. Entendamos que la lluvia puede ser prueba o juicio. Se los he dicho en otras ocasiones, este paréntesis tiene mucho sentido, se los he dicho en otras ocasiones. Cuando viene una situación de crisis a tu vida, pregúntale a Dios, ¿viene de ti, Señor? ¿Es un descuido mío? ¿O es un ataque del diablo? Entonces, cuando le decimos, ¿viene de ti, Señor? Y el Señor nos dice, sí, viene de mí. Entonces, preguntémosle, ¿qué quieres que yo aprenda? Recientemente, en los últimos meses, desde finales del año pasado, y bueno, desde mediados del año pasado, Dios puso un testimonio que yo hiciera ciertas acciones en razón de la familia, de mi familia. Y cuando empecé a caminar en ello, todavía Dios me mostró que, más bien, todavía no se solucionaba lo que Dios quería que yo hiciera. Y entonces viene una crisis muy fuerte, y hablo de una crisis financiera. Lo aclaro de una vez. Hablo de una crisis financiera. Y entonces, cuando entendí la causa de la crisis financiera, inmediatamente me puse a cuentas con el Señor, hermanos. Y después de ponerme a cuentas con el Señor normalizó todo. Entendamos cuando viene un trato de Dios porque nosotros estamos actuando de manera incorrecta, o cuando viene la prueba de Dios porque estamos haciendo lo correcto y lo que Dios está haciendo es el tester, es la demostración de que estamos caminando rectamente delante de Dios. Entonces, regresando, las lluvias son pruebas y juicios de Dios. Nosotros vemos juicio de Dios en el diluvio, con una lluvia intensa. Juicio de Dios en el diluvio. Juicio de Dios en Sodoma y Gomorra, juicio. Fuego, llovió fuego. Hay un juicio de Dios sobre pueblos amorreos en Canaán, cuando Israel está poseyendo la tierra, específicamente cuando los pueblos vecinos vieron que Gabaón se había aliado con Israel, y Gabaón era un pueblo grande, era una ciudad de las más importantes de los heteos. Y cuando aquellos pueblos vecinos, que eran parientes lejanos, cuando aquellos pueblos vecinos ven lo que hace Gabaón, se confederan para ir a atacar a Gabaón, no para resistir a Israel. Y los gabaonitas le mandan aviso a Josué, le dicen, oye, levántate pronto y ayúdanos porque vienen contra nosotros muchos ejércitos. Se levanta Josué con el pueblo de Israel, y entonces viene aquella gran guerra, aquella gran batalla en la que se detiene el sol y la luna. Hay un detalle ahí. Dice la Escritura que vino una lluvia de rocas con fuego, aerolitos. Dice la Escritura que por esa lluvia murieron más de los enemigos que aquellos que alcanzó la espada de Israel. ¿De dónde venía esa lluvia? De la mano de Dios. ¿Saben cómo va a ser el juicio final de esta dispensación? Claro, no de la era de la humanidad de esta tierra, no del fin del mundo, sino del fin de la dispensación de gracia. ¿Saben cómo va a ser el juicio? Entre otras cosas,
entre otras circunstancias, entre otras experiencias, vendrá un gran aerolito que envenenará el agua, que se llama ajenjo. Bueno, las lluvias nos hablan de pruebas y de juicios. Y los vientos nos hablan de ataques del diablo. El diablo va a atacar nuestras vidas. Pero Dios nos ha dado un escudo de gracia. Estando dentro de ese escudo de gracia, no seremos víctimas. Entonces, los vientos nos hablan de los ataques del diablo. Él es el príncipe, acuérdense, Él es el príncipe de la potestad del aire. Así es descrito en una de las epístolas paulinas. Pero número 3, los ríos. Los ríos nos hablan de las corrientes de este mundo. Ya les he dicho cuáles son las corrientes de este mundo, por lo menos hay 3. Primera de Juan. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? La concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre, es del mundo. Ahí están por lo menos 3 corrientes de este mundo que atacan el hogar, que atacan la vida nuestra. Hay una semilla que yo tengo, no la he terminado, pero les voy a dar ahorita parte de la semilla para que la comprendan mejor. Vayan a Génesis, capítulo 3, verso 6. Aquí están las corrientes del mundo ofrecidas por la serpiente. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, concupiscencia de los ojos, y que era agradable, concupiscencia de la carne, y que era agradable a los ojos, concupiscencia de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, soberbia de la vida. De nuevo, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, concupiscencia de la carne, que era agradable a los ojos, concupiscencia de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, soberbia de la vida. Esa palabra agradable a los ojos, en el texto original la palabra es hermoso. Era un árbol hermoso, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa es una manera en que ataca el hogar, las corrientes de este mundo. Vean cómo ataca el corazón de los jóvenes las corrientes de este mundo. Vayan al libro de Eclesiastés, capítulo 11. Eclesiastés, capítulo 11, verso 9 y 10. Dice, ahí vamos a encontrar las 3 corrientes de este mundo. Alégrate mancebo, alégrate joven, en tu mocedad, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te traerá Dios a juicio. Quita pues el enojo de tu corazón y aparta el mal de tu carne, porque la mocedad o la juventud la mocedad y la juventud son vanidad. Ahí en el verso 9, alégrate mancebo en tu mocedad, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud, es la concupiscencia de la carne. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, la concupiscencia de los ojos, los caminos de tu corazón es la soberbia de la vida, y en la vista de tus ojos la concupiscencia de los ojos. De nuevo, alégrate en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu juventud, es
la concupiscencia de la carne. Anda en los caminos de tu corazón la soberbia de la vida. Y en la vista de tus ojos la concupiscencia de los ojos. Hay dentro de esta misma semilla, uno de los profetas, lo platicaba ahorita con la hermana Angélica, uno de los profetas, me parece que es Ezequiel, ahorita no tengo el texto a la mano, pero dice, por tres pecados de Sodoma, Sodoma sucumbió. Dice, abundancia de ocio, concupiscencia de la carne. Concupiscencia de la carne. Abundancia de ocio es concupiscencia de los ojos. Abundancia de pan, concupiscencia de la carne. Y soberbia. Tres corrientes. Y todavía hay es una semilla, tengo que desarrollarla, pero ahí en la epístola de Judas, vean algo interesante. Tres representantes de las corrientes de este mundo. El verso 11, ahí están tres representantes de estas corrientes de este mundo, que además nos muestran las corrientes mismas. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. Tres representantes de las corrientes de este mundo. El camino de Caín es el del orgullo o de la soberbia. Caín presentó un sacrificio religioso del fruto de la tierra. El error de Balaam, la concupiscencia de la carne. Perdón, ahí tengo mis dudas. Y la contradicción de Coré. Bueno, déjenlo así, no vamos a hacer ahorita ningún otro comentario, necesito revisar la semilla en casa, pero ahí están tres representantes de las corrientes de este mundo. En Caín no hay duda, es la soberbia, el orgullo. Son corrientes de este mundo, golpean los corazones de los constructores del hogar. Y entonces algunos piensan, les dije la semana pasada, algunos piensan, bueno, no vamos a casarnos, ¿para qué nos casamos? Tengamos un tiempo de convivencia. Y si se confirma todo, pues seguimos. Yo tuve un compañero del bachillerato, un amigo del bachillerato, Rogelio Pérez. Él se unió a una mujer y vivían en unión libre. El testimonio es que vivían muy bien, que no tenían problemas. Escuchen bien, vivían muy bien, no tenían problemas. Decidieron oficializar su unión, decidieron casarse, pues. Se casaron y al poco tiempo se divorciaron. Estaban viviendo en una corriente de este mundo. Es decir, vivían tranquilos en una unión libre, que de hecho es un matrimonio a los ojos de Dios. La unión libre no existe, a los ojos de Dios es matrimonio. Ahora, si uno toma una unión libre y luego descarta a esa pareja y va con otro, y luego va con otro, pues eso ya es adulterio. Pero con la primera pareja ya decidieron vivir juntos, no se casaron civilmente, pero están casados a los ojos de Dios. Entonces ellos estaban casados a los ojos de Dios, pero no lo sabían o no lo supieron jamás. Cuando han pasado cierto tiempo viviendo muy bien, deciden oficializar su matrimonio
Es ahí donde rompen. ¿Por qué? Porque una de estas corrientes los golpeó. Pudo ser la soberbia, el orgullo, la vanagloria, la vanidad. Pudo ser otra cosa. Entonces es importante tener un fundamento. Vamos a Efesios 2:20. Creo que ese texto no lo hemos leído. En Efesios 2:20 se confirma el fundamento que es Cristo. Dice Efesios capítulo 2, verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Hay una hermana en Cristo que por lo menos en 2 ocasiones me lo dijo así. Me dijo, si yo hubiese sabido que no era conveniente el divorcio, no me habría divorciado, pero yo no conocía de Cristo. Y cuando vino a conocer de Cristo, dice, cuando vine a conocer de Cristo, yo ya estaba separada de mi marido. Entonces, cuán importante es entre el pueblo de Dios dar este consejo y sobre todo hacer entender a los jóvenes que su pareja sea cristiana, que su pareja sea alguien que tenga a Cristo en su corazón. Y bueno, ya si no quieren entender, bueno, van a ver las consecuencias. Miren, yo conozco 2 casos específicos de gente que, no, bueno, conozco muchos casos específicos, pero voy a mencionarles 2 o 3 de ellos. En una familia cristiana que enseñó el temor de Dios a sus hijos, uno de ellos fue a postrarse ante los ídolos para casarse. A una de ellas, el novio la forzó, la obligó, digamos, a ir ante los ídolos. Aquí en Tijuana, un matrimonio misionero de muchos años de caminar con Cristo. El novio de una de las hijas era un impío y los papás no se opusieron. Evidentemente se casaron, pero el matrimonio no duró. En otra familia, familia cristiana, la misma familia, el mismo matrimonio, otra de las hijas se unió a un testigo de Jehová. Yo diría a los jóvenes, pues no hay muchos jóvenes aquí, así que pues, no hay de dónde escoger, pero bueno, si en un momento dado deseas formar un hogar, por lo menos que tu pareja sea de Cristo. Ahora, si te casas con un miembro de otra iglesia, no te vayas. Mejor tráetelo para acá o tráetela para acá, para crecer la iglesia. Bueno, nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Y aquí dice, siendo la principal piedra del ángulo. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. He escuchado a un predicador decir esto, fíjense bien lo que dice un predicador. Dice, si mi esposa y yo, siendo cristianos, tenemos diferencias, imagínense si se unen a alguien que no sea cristiano. Eso no debiera ser. Vamos a entender que además de la roca que es Cristo, para nuestro hogar, la roca que es Cristo, debemos tener también las estructuras adecuadas, ya sea de acero, de concreto, de piedra, pero que sea una estructura que pueda soportar la carga del edificio. El centro del hogar y de toda la familia debe ser Dios. Vean lo que dice Mateo 19, 5 y 6. Mateo 19,
5 y 6. Dice ahí, y dijo, por tanto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo aparte el hombre. Y quiero decirles nuevamente, quiero insistir en esto, aún en las parejas que no tienen a Cristo en su noticia, el matrimonio es matrimonio. Aún las parejas que se van ante los ídolos y se casan, es matrimonio a los ojos de Dios. Hay muchas tradiciones en todo el mundo en cuanto a los matrimonios. No sé qué tan cierto sea esta historia que contó mi pastor en México, pero voy a contarla como si fuese cierta. En la parte alta, en los altos de Chiapas, llega el joven con el papá de la novia y le dice, me quiero casar con tu hija. Entonces el papá de la novia dice, bueno, pues debes traer tantos costales de maíz. Ahí está trabajando él y trae los costales de maíz, ya lleva a su mujer y la hace suya. Si ustedes ven el matrimonio entre Isaac y Rebeca, no hay una ceremonia. No hay una ceremonia de fiesta. En las bodas de Caná, en Juan capítulo 2, sí hay fiesta. Pero en la boda de Isaac y Rebeca, simplemente Rebeca salió de su ciudad natal, viene a lo largo de un recorrido de unos 4 meses en camello, a lomo de camello, custodiada por Eliezer y todos los criados de Abraham que iban con Eliezer, y llega a el pozo del viviente que me ve. Ahí estaba Isaac orando delante de Dios, Isaac de 40 años de edad. Dice la escritura que la tomó, la metió en la tienda de campaña de su mamá, que ya había muerto, Sara había muerto ya, se consoló. Eso fue el matrimonio, ahí se consumó el matrimonio. Es decir, hay diferentes historias que se cuentan en diferentes lugares. Entonces, para el Señor, el matrimonio es esto. 19:5, Mateo 19:5. Dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Y esto lo está diciendo el Señor Jesucristo, lo dice en Mateo, lo dice en Marcos. Esto mismo lo dice el libro de Génesis, el Padre Celestial lo dice en Génesis, de la misma manera lo define, y el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, también lo vuelve a definir en Efesios. Ahora, ¿qué es lo que hacemos en las iglesias cristianas? No hemos tenido, en esta iglesia local, no hemos tenido un matrimonio, no ha habido gente que se atreva a tomar ese paso. Bueno, no hemos tenido matrimonios de una pareja que se haya formado aquí. Pero, ¿qué es lo que hacemos? El consejo es, hay que tener pláticas prenupciales, los jóvenes que se quieren casar. Después de las pláticas prenupciales, preparar la boda. Toda la iglesia debe involucrarse en la boda y debe ser una fiesta real, una auténtica fiesta en la que la iglesia participe bendiciendo a los que se han de casar. Eso es la diferencia entre ser bendecidos en la iglesia y no ser bendecidos en la iglesia. Quieren casarse de la manera más simple, bueno, pues se van y ya. Pero el punto es, una vez casados, no hay reversa, no hay marcha atrás. Y menos con hijos, cuando hay hijos, menos. Muy bien, vamos a Marcos, capítulo 10, versos 6 al 9. Ahorita vamos a ver otra cosa. Marcos 10, del 6 al 9. ¿10? Marcos capítulo 10, versos 6 al 9. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se juntará a su mujer,
y los que eran dos serán hechos una carne. Así que no son más dos, sino una carne. Pues lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Y en casa los discípulos volvieron a preguntarle de lo mismo. Bueno, quiero que vean algo interesante, que no lo leí en Mateo, pero aquí lo vamos a leer en Marcos 10. En el verso 2, Marcos 10, verso 2, llegáronse los fariseos y le preguntaron para tentarle: ¿es lícito al marido repudiar a su mujer? Vean la manera en que lo están describiendo. Nunca manejan que la mujer repudie al marido, ¿eh? ¿Es lícito al marido repudiar a la mujer? Él respondiendo le dijo: ¿qué os mandó Moisés? Verso 3, ellos respondieron, perdón, verso 4, ellos dijeron: Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiar. Vean la respuesta del Señor Jesucristo, el verso 5. Respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. La gente llega a los juzgados familiares y dicen incompatibilidad de caracteres, dicen adulterio, dicen no me paga la pensión, etcétera, 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 etcétera. Dicen muchas causas. El Señor dice: es dureza de corazón. Dureza de corazón. Un corazón que quiere cumplir el mandato divino se alinea a lo que el Señor dice en su palabra. Y es el gran problema. Puedo contarles otras parejas y esto me entristece, no piensen que me da gusto, a mí me da tristeza. Me da tristeza porque he hablado por lo menos con 2 varones que tienen una vocación ministerial y que han hecho de su vida un papalote y se han desviado. Uno de ellos, no hablé yo con él, sino habló con él un apóstol. Habló con él un ministro al que él respeta. La respuesta de él, porque eso sí lo platiqué con él, preguntándole, le dije: oye, se publicó una carta que yo leí, que tú estás cometiendo pecado y que ya no estás en el ministerio. Y para tristeza mía, lo que él me dijo es: todos están mal, yo estoy bien. Pero él estaba, con esa respuesta estaba justificando adulterio. Se involucró con una mujer más joven que su esposa. Y la respuesta es una respuesta completamente ajena a la Escritura. Es decir, todos los que le dijeron que estaba mal, que le estaba mal, es gente que está caminando o que quiere caminar en el orden de Dios en razón de su hogar, de su matrimonio. El que está caminando de adulterio dice: todos están mal, yo estoy bien. Eso es duro. Dureza de corazón. Corazón duro. La dureza de corazón viene por diferentes causas. Y yo menciono ahorita nada más las corrientes de este mundo, pero la dureza de corazón es terrible. La dureza de corazón, hermanos, es una actitud obcecada. La dureza de corazón es una actitud obcecada, es una actitud necia. Necia. Solo la vara de Dios puede quitar la necedad en el corazón. Es una actitud de orgullo, producto de orgullo y de soberbia. Yo estoy bien, todos los demás están mal. Cuán importante es tener estructuras que levanten el hogar,
estructuras fuertes, estructuras sólidas. Mencioné el acero, mencioné la roca, mencioné el concreto. Bueno, estructuras sólidas para el hogar: mansedumbre, humildad. Son estructuras sólidas: mansedumbre, humildad. En Mateo capítulo 11, verso 29, Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mansedumbre y humildad son estructuras sólidas en la edificación del hogar. Hermana Angélica. Cuando el matrimonio se lleva a cabo por medio del registro del civil y ellos se divorcian, ¿quiere decir que siguen casados ante Dios? Por supuesto, el matrimonio permanece a los ojos de Dios. Sí, porque lo dice el Señor, lo acabamos de leer, el Señor Jesucristo dice: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bueno, se ha dado miles de remedios, diríamos, para atemperar la separación de pareja, pero a los ojos de Dios no funciona ninguno de esos remedios. La semana pasada yo hablaba de gente que ya lleva 7 matrimonios en su haber, 4 matrimonios en su haber. Vaya que es un número altísimo, 4 matrimonios, 7, yo diría es un récord. Pero a los ojos de Dios es la primer pareja. Y de ello todos vamos a dar cuentas. Ahora, es importante entender esto también, hermana Angélica. Cuando Dios nos perdona, nos perdona. En el tribunal de Cristo, se van a proyectar pecados que nunca confesamos ante Dios. Pecados que nunca confesamos ante Dios. Pero no para condenación, sino para ganancia o pérdida de galardones. Pero todos los pecados que hayamos cometido, una vez que los llevamos delante de Dios y le pedimos perdón, el Señor nos perdona, nos limpia. La sangre de Cristo es el detergente que limpia los pecados en nosotros. Ahora, lo que ha sido nuestro pasado, hermana, Dios ya lo lavó. Dios ya lo perdonó. Nosotros vamos a experimentar, en el tribunal de Cristo vamos a experimentar algo semejante a esto. Se está proyectando la película de nuestra vida y de pronto ¡pum!, algo en blanco que no se ve. Y sigue proyectándose en nuestra vida y otra vez algo en blanco que no se ve. Es lo que Dios lavó, que no se va a proyectar. Lo que Dios limpió. Pero se va a proyectar que estuvimos ahí en la iglesia alabando al Señor, levantando nuestras manos, glorificando al Señor, gozándonos en su presencia. Se va a proyectar que testificamos de Cristo, etcétera, etcétera. Eso sí. Pero todo pecado que nosotros remitimos delante de Dios se va a borrar, no se va a exhibir. Pero imagínense, hermana Angélica, imagínense este varón que dice: yo estoy bien, todos están mal. Y que se proyecte en el tribunal de Cristo. Fíjense bien en lo siguiente. Esto lo dije hace muchos años, muchos años, y lo voy a decir ahora. Fíjense bien en lo siguiente. El pecado de este varón, que es conocido por una comunidad de ministros, es una comunidad que no rebasa los 100 ministros. Pensemos, 100 hombres, 100 pastores que saben del pecado de este varón, más los miembros de la iglesia, la cual ya no pastorea. Bueno, en el tribunal de Cristo estarán todos los millones
y millones y millones de creyentes en Cristo. Desde Adán hasta el último cristiano en esta tierra. Y van a ver la proyección de la película, y si no se arrepiente este varón, se va a proyectar su pecado de adulterio. Qué vergüenza, Luis. Lo más grave no es que lo vean millones de testigos. Lo más grave es que Cristo lo estará proyectando en un tribunal justo y recto, donde no va a poder decir: Jesús, tú estás equivocado, yo estoy bien. Él no va a poder decir eso. Pastor, pero la persona que se casa con el divorciado o la divorciada no tiene responsabilidad espiritual. Ahora, ya que hace una pregunta así, siempre hay que ver, hay que distinguir en las escalas del blanco al negro todas las escalas grises. Voy a explicarle, mi hermana. Voy a traer algunos testimonios. Una pareja, yo conocí a esta pareja. Una pareja se conoce en Estados Unidos, mexicanos. Se conocen en Estados Unidos. Se enamoran y se casan. No conocían de Cristo. Ellos dos no conocían de Cristo. Se casan, son evangelizados, empiezan a asistir a la iglesia y sale a la luz que él ya era casado y con hijos en México. Entonces, con honestidad van ante el pastor y le dicen: Pastor, nos conocimos aquí en Estados Unidos, nos amamos, nos casamos, pero yo tengo una familia en México, me separé de mi esposa, hicimos divorcio, etcétera, etcétera, pero tengo hijos allá, etcétera. El consejo del pastor fue un consejo equivocado. Les dijo: tienen que separarse y usted tiene que regresar a su hogar y restaurar su hogar. ¿Por qué fue un consejo equivocado? Porque la mujer de la que se separó no era cristiana. Él no era cristiano cuando se separó. ¿Qué dice la Escritura en Romanos? En la condición que conociste, así quédate. ¿Cuál era la condición para él? Que ya estaba casado por segunda vez. Se vuelve un testimonio mudo en el sentido de que no puede ser un ministro. Pero Dios no lo va a echar de la iglesia. Se regresan a México los dos. Ella no podía tener hijos. Se regresan a México los dos y él, siguiendo el consejo del pastor de Estados Unidos, va a buscar a su antigua esposa. Lo mandó a volar. ¿Qué piensas? Pero con groserías y todo, con injurias, porque ella ya se había casado otra vez. La única manera de recomponerlo es que este segundo matrimonio conociera de Cristo, se separaron. Imagínense, eso es poco complicado. Entonces, en la condición que conociste, así quédate. ¿Qué pasó? Bueno, escucharon otro consejo, el pastor le dijo: en la condición que conocieron. ¿Cuándo conocieron a Cristo? Pues cuando estábamos casados. Pues quédense así, quédense así. Y entonces hicieron vida, adoptaron, no, creo que sí tuvieron una niña, muy guapa, por cierto, una muñequita parece ella, y viven la vida cristiana, pero él no puede ser ministro de culto. Porque en los extremos del blanco al negro hay escalas de grises. Conozco otra pareja, esto lo sé de oídas, pero el testimonio es fidedigno, quien lo dice. Una pareja viven una vida, tienen hijos, y él, en un momento dado, se involucra con otra mujer. Se separa de la esposa, se casa con la otra mujer, y le carga el corazón el adulterio. Y por cargarse el corazón el adulterio, llega a las plantas de Cristo. En la condición en que conociste, así quédate. En la condición en que conociste. Así, en la condición en que conoció. Bueno, les puedo mencionar algunos testimonios de los que yo tengo noticia.
Yo diría, si viene una pareja así, yo le diría, pues no te separes, pero eres un testimonio mudo, es decir, no puedes ser un ministro de culto. Puedes testificarle de Cristo a la gente, puedes traer a las almas aquí, puedes tomar la escoba y barrer, puedes hacer el aseo, pero no puedes, o no debes más bien, ministrar la palabra como si fueras el pastor o como si fueras uno de los ancianos de la iglesia, porque tu testimonio es mudo. Hay un caso en la iglesia, la Ciudad de México, hay una iglesia donde un hermano en Cristo, de la misma manera, conoció el Evangelio ya habiéndose divorciado y conoció el Evangelio. Y entonces la iglesia creció, iban a establecer ancianos y él era un candidato por su servicio y por todo eso. Y nadie sabía que tenía una primera esposa. Nadie lo sabía. Bueno, viene el apóstol, habla con el pastor dice, bueno, los candidatos para ancianos son este y este. El apóstol dice, bueno, pues vamos a orar por ellos para establecerlos como ancianos. Y de pronto, surge, él no puede porque estuvo casado antes. Lo sentaron. Yo tengo, actualmente, tengo una amiga que, sin mucho detalle, que tuvo una relación con un señor. Al parecer, cuando ella lo conoció, no sé si estaba divorciado o se andaba divorciando. Ella tiene hijos, pero nunca fue casada. Y ella se separa, lo deja. Y este hombre viene y la busca de nuevo, diciéndole que se quiere casar, que quiere formalizar la relación con ella. Entonces ella ya tiene un tiempo de cristiana y me preguntaba qué tenía que hacer. Yo considero que tienes que hacer lo que dice la palabra. La segunda es platica con tu guía espiritual de la iglesia, siempre y cuando veas que sí está entregada a la persona. A ver, ella tuvo una relación y tuvo hijos. Ella tuvo una relación, pero nunca se casó. Nunca se casó civilmente, pero a los ojos de Dios estuvo casada. Si ellos hicieron vida separada, vamos, lo que dice la Escritura, dejará padre y madre. Entonces, dejaron el seno de los padres cada uno. Hicieron una vida marital en un domicilio ajeno. Es matrimonio a los ojos de Dios, aunque no se hayan casado civilmente, pero ella no conocía del Evangelio. Y ahora viene y conoce del Evangelio habiéndolo dejado. Puede casarse. Insisto, la escala de grises. ¿Por qué es importante este consejo, hermana? Porque dice el apóstol Pablo, dice, para que no se quemen. Sí. Y está hablando de que la carne, el cuerpo, desea, ya ha conocido el placer sexual y lo desea. Entonces, andar fornicando o andar adulterando es más grave. Bueno, yo le decía a ella que yo, ¿verdad? Le decía, tú te puedes casar con un soltero o con un viudo. Pero eso que usted acaba de decir es cierto. Al procrear hijos tuvo que haber vivido con otra persona. La situación aquí es que él no se quería divorciar porque hay mucho dinero de por medio y en Estados Unidos pues... Claro, sí, los divorcios son costosos. Ajá. Pero ahí ya es decisión. Diríamos que lo correcto es quedarse sin casar. Eso es lo correcto. También el consejo lo da el apóstol Pablo. Dice, pero por causa de la fornicación. Sí. Mejor es casarse que estarse quemando. Ahora, uno debe dar el consejo. Oye, tú tienes este antecedente. ¿Quieres servir al Señor? Quédate como estás y no te cases. ¿Quieres ser un testigo mudo? Adelante.
con tal que sea en el Señor. Son situaciones, la gracia en la que vivimos no es legalista, pero sí hay límites para el liderazgo. Vamos a verlo, porque nada más lo estoy diciendo así al aire, pero vean en 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 3. Palabra fiel. Si alguno apetece obispado, entendido por obispado ancianato, o liderazgo en la iglesia, pues, buena obra desea. Conviene, pues, que el obispo o el anciano sea irreprensible, noten, marido de una mujer. Marido de una mujer. Y si a los ojos de Dios ya hubo una relación de pareja y luego él se separa de ella y dice, bueno, no estoy pecando porque ya no tengo mujer, ahora voy a buscar otra mujer y será una mujer, no es correcto, porque a los ojos de Dios el primer matrimonio prevalece. Si la primera mujer muriese, él queda libre para volverse a casar, pero mientras la primera mujer viva, él estaría en adulterio, en cualquier otro tipo de relación, marido de una mujer. Por eso el punto es, no pueden ser, están inhabilitados para ser líderes en la iglesia. Porque hay quienes tienen una actitud, hermana, para servir al Señor y están limitados por esto. Y esto se repite, Pablo escribiéndole a Tito. Y no solo ese requisito no solo es para el anciano, también es para el diácono. Ahí en Tito 1, verso 7, es menester que el obispo sea sin crimen, como dispensador de Dios, no soberbio, no iracundo. Me salté, es el verso 6. El que fuere sin crimen, marido de una mujer. Decía mi pastor en México, no cada vez. ¿Sí? Aquí fui marido de esta mujer y ahora soy de esta mujer y después seré de aquella. Pues no, así no aplica. Que la gracia de Dios nos salva y nos perdona, sí. Pero que yo me venga a parar a un púlpito habiendo tenido una mujer y viviendo ahora con otra, es un mal testimonio. La gente lo ve y dice, el pastor hace eso, yo puedo hacerlo también. Y entonces se disipa. Hay una forma de disolverse, digamos, el estándar de Dios. Un apóstol llegó a un país sudamericano para ministrar la sana doctrina. Llegó a una iglesia, esta iglesia lo invitó, llega a la iglesia y entonces él empieza a compartir el orden divino, empieza a compartir la sana doctrina. Y en un momento dado, eso que les cuento, el día que quieran les presento al apóstol. Y entonces en un momento dado, el pastor le dice al apóstol, el pastor que lo invitó, dice, oiga, hermano, dice, fíjese que la mujer con la que vivo es mi segunda esposa, dice. O sea, el apóstol le dijo, bueno, no puede ser pastor, le dijo, porque estás dando un mal testimonio. Bueno, entonces, ¿quién sí puede ser el pastor? Pues el anciano está igual. ¿El anciano qué? El anciano de la iglesia estaba igual, estaba con la segunda mujer. Bueno, entonces empezó a hacer inquisición el apóstol y se encontró que la gran mayoría de los varones ya estaban con la segunda o tercera, es decir, ya llevaban el segundo o hasta el tercer matrimonio. Y entonces, ¿qué pasó? Que no se sabe, eso ahí ya no lo sé, si el testimonio del pastor fue el que permeó para que los demás cayeran o simplemente era una conducta de la comunidad. Ese es el aspecto tan trascendente, tan relevante. Y es una iglesia, es una iglesia que no puede ser edificada conforme al orden de Dios. Que ahí están y van a estar con Cristo, van a estar en la eternidad con el Señor y van a recibir galardón pues de acuerdo a su conducta. Pero en esta tierra
no podrán, están inhabilitados para ser ministros. Sí, no pueden tener un cargo. Exacto, el cargo de autoridad en la iglesia. Y aparte también no pueden tener un ministerio. No, de apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, no. Pero si él quiere hablarle a la gente por fuera y no hace la función de No, pueden testificar el evangelio, pero no ser de los 5 ministerios. No están callados para eso. Pueden hablar de Cristo a la gente. Es más, si tienen dones espirituales, pueden orar por la gente. Pensemos que tengan dones de sanidades. Pueden orar para que la gente sane. Pero ellos no son un testimonio a seguir en la iglesia. Un día, a ver si el domingo le doy seguimiento, porque me quedé con los dones que Dios nos da, a ver si el domingo le doy seguimiento, porque los dones no son síntoma de espiritualidad. Tener dones espirituales no son un testimonio de que nosotros estemos espiritualmente maduros. Tener dones espirituales simplemente es la bendición que Dios nos da para actuar dentro de la iglesia. Regresando, pues, podemos agotar por lo menos este punto número 3, ahí en Eclesiastés 4:12. La estructura es estar muy ligados al Señor. Eclesiastés 4:12. Si alguno prevaleciere contra el uno, 2 estarán contra él, y cordón de 3 dobleces no presto se rompe. Había una pareja que por razones de cultura empezaron a chocar. Hablo de cultura. Un varón nacido en México, crecido en México, ¿sí? Y una jovencita, si bien hija de latinos, nacida y crecida en Estados Unidos. Nació en Estados Unidos, creció en Estados Unidos. La formación cultural es diferente, muy distinta. Pero bueno, se conocieron, él la pretendió, y no solo la pretendió, la buscó, pagaba boletos de avión para ir desde México hasta allá, hasta donde vivía ella en Estados Unidos, a buscarla, a verla y todo eso. Se casaron. Y después de algunos años hubo fricciones, a grado tal que estaban a punto de divorciarse. Ella vino y habló con nosotros, con Mónica y conmigo. Vamos a orar. Y Dios restauró la relación y permanecen como matrimonio hasta el día de hoy. Pero lo que quería llevarles es a lo siguiente, escúchenlo bien. Cuando yo hablé con ella, le dije, si tú estás porque tu hogar permanezca, porque tu matrimonio permanezca, Dios está de tu lado. Dios está contigo. Y nos decía el pastor a nosotros en México, nos decía, tengan cuidado con el suegro. Mi hermano Agustín, no, el padre de tu esposa es Dios. Ten cuidado con el suegro, con Dios. Es interesante esto, hermanos, cuán importante y trascendente es saber si nosotros, si estamos porque el matrimonio prevalezca, se sostenga, se soporte, Dios está de nuestro lado. Pero yo hago el berrinche, pataleo y se acabó. ¿Qué dice el Señor? ¿Tienes dureza de corazón, Chaguito? Nada, que se acabó. Tu corazón está duro. Ablándalo. ¿Cómo se ablanda el corazón? ¿Cómo se enternece el corazón? Con misericordia. Y la misericordia debe ser con alegría. Voy a terminar con este texto por hoy. Romanos 12, verso 8.
El corazón se enternece con misericordia. Y la misericordia debe ejercerse con alegría. Es Romanos 12, verso 8, es la última línea. Voy a leer el verso completo, luego enfatizaré la última línea. El que exhorta, el exhortar. El que reparte, hágalo en simplicidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia. El que hace misericordia con alegría. Eso va a ablandar nuestros corazones. Fíjense bien lo que está diciendo la Escritura. Significa que si yo ofendo a Mónica en mi relación de matrimonio y ella hace misericordia con alegría hacia mí, lo primero que debe hacer es perdonarme la injuria. Y lo segundo que debe hacer es sentirse en la posición de Cristo. Cristo en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el corazón de Cristo era un corazón que palpitaba de amor por los que le injuriaban y se burlaban de Él. No lo estaba diciendo con dureza, lo estaba diciendo con una ternura especial. Así que nosotros somos llamados a proveer misericordia con alegría. Eso hará de nuestros corazones tiernos. La dureza empezará a ablandarse. ¿Quieren ablandar el corazón además de hacer misericordia con alegría? Oren mucho en lenguas. Sujeten la lengua al Espíritu Santo. Oren mucho en lenguas, porque el Espíritu Santo es como un aceite, como un bálsamo. Gloria al Señor. Vamos a parar ahí. Por hoy llevamos 3, todavía nos faltan en el proceso. Dios les bendiga.